Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Soy Juan Manuel Pena. Hoy es martes 6 de junio y colaborando con nosotros, o bueno, más bien dirigiendo, hoy está Miguel Gómez desde Valladolid. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos. Desde Cartagena de Indias, nuestro colaborador Vicente Ferrer. Muy buenos días, Vicente. Buenos días, amigos. Y desde México tenemos a Mauricio Ramírez. Muy buenos días, Mauricio. Hola, muy buenos días a todos. Pues nada, caballeros, cuando ustedes quieran, adelante. Bien, pues hoy el tema principal que vamos a tratar en primer lugar y que es, digamos, la información de relevancia internacional que se viene produciendo, digamos, en las últimas horas es el anuncio por parte del gobierno de los Estados Unidos de que está considerando pues unas posibles sanciones contra el sector petrolero de Venezuela, en concreto con la petrolera estatal PDVSA, que, bueno, pues como sabemos, Venezuela, sus ingresos, digamos, por exportaciones en aproximadamente un 95% dependen del petróleo, con lo cual pues sería una situación, digamos, tremenda, digamos, para la economía venezolana. Y bueno, pues sobre este tema nos va a informar Vicente Ferrer, que nos expondrá a continuación su análisis, así que cuando quieras, Vicente. Gracias, Miguel. Amigos, bien, yo lo que voy a plantear es que realmente esto es algo mucho más grande que eso. Sinceramente, ahora vamos a ver cómo los datos de los hechos de los últimos días, y hay que analizar a partir de los hechos, por supuesto, nos dan que Venezuela en este momento es un campo de batalla, más que decir, desgraciadamente para ellos, por cierto, en la que un gran establecimiento internacional, o dos, el establecimiento de Washington y el establecimiento europeo, ¿no?, que son los más fuertes a nivel mundial, porque de momento ahí no se mete ni China, ni Rusia, ni otras zonas. Pues, y por cierto, establecimiento en torno a lo que en Estados Unidos es la corrección política, ¿no?, y en Europa la socialdemocracia o la socialdemocracia democristiana, ¿no?, como el estatalismo institucionalizado, ¿verdad? Está ocurriendo. ¿Y por qué digo esto? Bien, en primer lugar, vemos en la última semana, en estos días, en torno a Venezuela, unos movimientos, bueno, de ajedrez puro, político, pero a gran escala, como que digamos que esa socialdemocracia que ha intentado intervenir, como he comentado ya con don Antonio hace tiempo, en mil veces, el tema de Venezuela no solo es una cuestión entre el gobierno venezolano, Cuba y algunos vecinos, por encima incluso hay muchos temas más, muchas fuerzas más importantes, y desde luego está esta y se está demostrando. Y se está iniciando una ofensiva de decir no vamos a tolerar que a lo mejor un Franceschi cualquiera, ¿no?, pueda aparecer por ahí, pueda haber una libertad política de verdad. Esto no va a ocurrir, sí o sí. Entonces, y casualmente coincide que de pronto el Papa sale en caballo blanco y dice que va a solucionar el tema y va a recibir, hoy recibe, y mira que había recibido palos por las intervenciones anteriores. Pues no, de pronto él va más allá y recibe a la Conferencia Episcopal de Venezuela en vías para ver cómo lo traduce en articularlo como un mecanismo para la paz y toda esta historia. Luego tenemos como la OEA, que ya comentábamos que, bueno, su secretario general parece que estaba claro y decidido a expulsar a Venezuela o a exigir el fin del régimen, así directamente, la caída, el abandono de Maduro. Y bueno, creo que Mauricio, te acuerdo que felicitaste, porque resulta que en un momento dado, mágicamente, ahora resulta que lo que hay que hacer, cuando ya todos estaban bastante consensuado y decidido hacia lo que había hacia Venezuela, va cambiando. Ahora, después de mi intervención, Mauricio dará unos detalles, como ha sido lo de la OEA,
a través de varias propuestas, pero casualmente ahora ya hay un consenso en la que tiene que haber una negociación con el poder establecido y, por supuesto, lo de las elecciones. Claro, lo de las elecciones dentro del sistema partidos, dentro del sistema que hay y con el poder que hay, ¿no? Al mismo tiempo, también tenemos cómo reaparece, después también de las bofetadas oportunas, reaparece Zapatero, mágicamente, a ofrecerle a Leopoldo López, el líder pues, más representativo en estos momentos, que está en la cárcel, el famoso, aquí muy famoso en este continente, casa por cárcel, ¿no? Prisión domiciliaria, y ha recibido bastante presión para que lo acepte. Ya sabemos que de momento ha salido en una intervención, Leopoldo lo ha rechazado, ¿no? Y sigue invitando a que la gente esté en la calle manifestándose. Y por si fuera poco, entre todas estas cosas, de pronto aparece no un fondo perdido, un fondo de buitre y tal, oculto entre Caimanes y las Seychelles, no. Aparece Goldman Sachs, un tremendo banco con tremendo marketing del que dependen millones de accionistas y de pronto compra 2.600 millones de valor de bonos por el módico precio de 865 millones de dólares, 865 millones de dólares de liquidez que se lleva directamente al bolsillo de Maduro. O sea, ¿alguien se imagina, no sé si, bueno, la gente que tenga un poco de edad y tal, en la época en la que Sudáfrica era el centro de todas las dianas y estaba toda la comunidad internacional, eso, o sea, a punto de derribar el régimen apartheid de Sudáfrica, que de pronto un banco, el Citigroup, hombre, pues voy a darle 1.000 millones a Peter Bottas, ¿no? Es decir, la que se armaba, ¿no? Es decir, realmente, bueno, ese banco perdía al día siguiente el 50% de las acciones, o que en el Pinochet, que está a punto de caer del 88-89 con toda la presión internacional, otro banco hiciera lo mismo. ¿Cómo es posible que Goldman Sachs, que evidentemente tiene un coste, está teniendo, se ha asombrado, hasta los analistas más progresistas se han asombrado de ese comportamiento? Es decir, está teniendo ya en estos últimos días un varapalo, obviamente en las bolsas, ¿no? Estamos hablando de comprarle bonos, pero bueno, masivamente en un país que en este momento es uno de los, si no el, bueno, porque está como siempre Oriente Medio, pero si no es el centro de casi la política mundial en este momento, en la batalla en torno a él, que es Venezuela en este instante, y le suelta esa burrada de millones regalados, porque ya me dirás lo que vale ahora un bono de PDVSA, sabiendo lo que se roba directamente, que eso ya es algo sabido, publicado, publicitado, directamente al régimen, ¿no? Yo he visto, en fin, como analistas pues, del orden de los de Oppenheimer y otra gente, incluso, por ejemplo, pues una de las mentes más brillantes de Latinoamérica en el ámbito económico, Ricardo Hausmann, el principal catedrático, profesor de economía de Harvard, sobre temas hispanoamericanos, iberoamericanos, que fue además ministro hace 20-30 años en Venezuela, de planificación económica, y hasta Hausmann se ha atrevido a denunciarlo. Hausmann, que por cierto yo lo conocí aquí en Cartagena de Indias hace unos años, y se atrevió en 2010, a decir que Venezuela podía acabar como Corea del Norte, ¿no? Y la diferencia entre Colombia y Venezuela como Corea del Norte y Corea del Sur. Yo recuerdo que, bueno, ahí cuando lo conocí estaba con otros grandes prebostes de la academia en Sudamérica, ¿no? Y recuerdo que le dieron un varapalo tremendo, pero bueno, ¿cómo se atrevía a cuestionar el régimen chavista? Pero ya, eso es imposible que acabase con... Bueno, pues años después le ha ido dando la razón a Hausmann, sin embargo Hausmann se queda ahí, y todos los analistas se quedan ahí, que Goldman Sachs, o sea, ¿qué nos quieren decir? Que simplemente ha sido un señor muy gordo, como en el Monopoly, con un gorro de chistera, un puro enorme, y un malvado capitalista que quiere aprovecharse del momento crítico.
es absurdo, es absurdo. Y la prueba que es absurdo es que estos días ya la noticia que ha mencionado Miguel, que es que de pronto el gobierno americano, fijaros un poco la situación, yo creo que es única. El gobierno americano, unos días después de que uno de los principales bancos de los Estados Unidos acaba de hacer semejante movimiento económico, el gobierno de los Estados Unidos va y dice que a lo mejor suspende con PDVSA. O sea, que es como decir, toma 100 misiles, ¿no? Yo no recuerdo una situación así de una acción de los Estados Unidos, además tan inmediata en el tiempo, en contra de los intereses de uno de sus principales bancos, pero directamente, ¿no? Es como llevarle la contraria, pero a lo bestia, ¿no? Esto que me induce a creer, sinceramente, y creo que estos hechos no pueden ser, como ya he repetido, casual. Es decir, creo que todo obedece a un movimiento por una parte de sostener en un momento que parecía insostenible ya, a punto de caer a Maduro, y obligar por otra parte a que esa socialdemocracia, controle de forma controlada la caída o ese cambio de régimen, a ser posible, pues, modelo español, a una transición que lleve del régimen a otro régimen similar, pero con otros modos o con otra apariencia, pero evitando a toda costa que pueda haber pues sencillamente una emanación real y de la libertad política, ¿no? Es decir, sinceramente creo que tiene esa lógica. Para más INRI, y esto dedicado a los conspiranoicos mundiales y tal, coincide además hace 2 o 3 días con Bilderberg, ¿no? Bilderberg, que por supuesto que no es ningún gobierno mundial, pero sin duda que es el grupo de caraduras más importante del planeta, ¿no? Y con más influencia además, ¿no? Es decir, eso sin duda, al menos como uno de los lobbies más grandes. En fin, yo creo que esa es la situación, ¿no? Es decir, ya decía, creo que era Gore Vidal, que el poder, escribió Gore Vidal, el poder es un fin en sí mismo, si no recuerdo mal, y además que el instinto de imponerse el ser humano sobre los otros es la característica más importante del ser humano. Pero desde luego no me da la sensación que está operando una fuerza muy superior a lo que estamos de simple gobierno de estados, y que creo que Trump está atacando al establecimiento en su línea de flotación, por una parte al establecimiento de Washington y al establecimiento internacional en Europa, a través de esa posible maniobra que posiblemente se vaya atrás. No me creo que llegue tan lejos o para atacar así, ¿no? Es decir, recordemos que el establecimiento de Washington, básicamente sus brazos económicos se asientan sobre el petróleo y la industria armamentística, ¿no? El establecimiento en esa línea en Europa varía, ¿no? Se centra sobre todo, básicamente, en los medios de comunicación y en las grandes industrias de infraestructura y construcción, ¿no? Y por supuesto las grandes industrias farmacéuticas con un pie en cada lado del Atlántico, ¿no? Pero claro, ya hemos hablado muchas veces que Trump está fuera de ese establecimiento, siendo el sistema, lógicamente, porque el mundo inmobiliario y de la construcción en Estados Unidos está fuera de ese mundo económico sujeto o dependiente o influyente o sencillamente aliado del poder establecido, ¿no? Entonces, ¿se atreverá a ir a sus últimas consecuencias? Es obvio que para mí detrás de Goldman Sachs, evidentemente hay un movimiento de tanto tema petrolífero, de industrias petrolíferas, como de, eso lo hemos oído al mismísimo Franceschi muchas veces, el dinero que habrá soltado PDVSA en los últimos años, untando a la cantidad de gente que nos podamos ni imaginar, ¿no? Y tratamientos en tantos países. Y en fin, esta es la situación. Posiblemente, igual que Trump al final con el tema de Rusia, de momento lo ha pospuesto, por lo menos, y tuvo que retroceder y soltar esos misiles en Siria,
Vamos a ver si se atreve a ir hacia adelante y a hacer ese pedazo de jaque como mínimo, jaque al rey que le haría a la industria, al establecimiento socialdemócrata y tal de Washington y Bruselas con ese movimiento contra Goldman Sachs y contra PDVSA, que podría hacer caer al régimen en horas, es decir, en Venezuela, o si se echará atrás otra vez o negociará algo. Y esa es la cuestión, claro. Muy bien, pues no sé si Mauricio quiere añadir alguna cosa sobre este asunto o si queréis que hagamos alguna pausa. Bueno, comentar sobre el tema de la reunión de la OEA, porque exacto, sí. Viene para México ese tema. Es decir, van a reunirse los cancilleres la siguiente semana aquí en México, y la verdad es que analizando lo que se dijo en la reunión, o sea, después de todo el escándalo que hubo a inicios de mayo, con si se discutía el tema de Venezuela o no, el inicio de la retirada de Venezuela de la OEA, se lleva a cabo la reunión de cancilleres con el tema de Venezuela. Estaba Delcy también ahí, aunque no participó formalmente, y fue, digamos, la retórica que tenían los diferentes países que intervenían, pues estaban pidiendo cuestiones no muy definidas y no muy aplicables. Es decir, estaban pidiendo pues lo de siempre, ¿no? Respeto a la Constitución, pero eso, igual que el comentario de Franceschi, pues más constitucional que la convocatoria del constituyente no hay, ¿no? Y eso no va a ser ninguna solución. Y por otra parte diálogo, y por otra parte elecciones, y nuevamente, ¿no? Elecciones en ese contexto en el que están, pues es más apoyo a Maduro que nada, ¿no? Es decir, elecciones de Estado. Entonces no había ninguna creatividad respecto a cómo alguna posible solución. Y dentro de todo lo que se dijo, aparte hubo dos propuestas, y fue, digamos que dentro de todo lo aburrido que fue el debate de 4 horas para no acordar nada, el punto más cómico fue que tenían dos propuestas sobre la mesa, una presentada por CARICOM y una presentada por México, Chile y otros países, respecto a una resolución que fuera un poco más golpe de fuerza hacia Maduro, pero ambos sabían que no podían tener los votos necesarios. Entonces la primera intervención de Bolivia, aliado por completo de Venezuela y de Maduro, fue decir, ahí tienen las propuestas, vótenlas, como diciendo, ¿para qué vamos a discutir más si no tienen los votos? Y no, dejaron hablar a todos los cancilleres para que una vez que se iba a votar, pidieron un receso y se dieron cuenta que no podían llevar de esas dos a una sola, que ni siquiera se pudiera acercar a la mayoría. De manera que lo pospusieron a una posible reunión previa al encuentro en Cancún, que será la siguiente semana. No sé si va a haber tiempo de que tengan esa reunión o van a llegar a discutir eso en Cancún, ¿no? Pero definitivamente la OEA está mostrando que tiene más que es como el dicho popular, ¿no? El perro que ladra no muerde. Es decir, ha estado ladrando todo el mes y medio, y a la hora que tenían ahí los cancilleres fue incapaz de hacer pues nada. Mauricio, ¿no crees que eso es porque es así inoperante o te pregunto, Mauricio, o no crees que porque ha sido directamente desactivada? O sea, cuando parecía que ya había una opinión mayoritaria y decidida. Es decir, el secretario de la OEA estaba eufórico hace un mes o 2 meses, lo tenía clarísimo, ¿no? Había que expulsar a Venezuela, y hasta que no desapareciera el actual gobierno de Venezuela ni hablamos. Es decir, y fíjate dónde se ha acabado, ¿no? Sí, y bueno, el tema es que cuando fueron las reuniones a inicios de mayo, la prisa que expresó México por llevar a la votación mostró que
el músculo era bastante enclenque, ¿no? O sea, que realmente llegaban, pero en esa reunión tenían un quórum por debajo del que debía ser, y aún así sacaron raspando la mayoría, ¿no? Pero la mayoría no daba la mayoría de todos los estados como para realmente pasar algo más relevante. Entonces, no olvidemos que era extraordinaria. Que era extraordinaria, y yo creo que es debilidad de las partes que están o sea, de los estados que están promoviendo esto, ¿no? El tema con la OEA siempre ha sido que como cada país cuenta un voto, sea país grande, pequeño y demás, el tema es que Venezuela claro, siempre ha tenido claro, muchos estados pequeños que están en el claro, Caribe bastante todas las islitas del Caribe estaba claro exacto, que iban a votar, eso está claro, pero la cuestión está en los exacto, grandes países, que cómo ha cambiado eso, ¿no? Cómo se dice en España, cómo se ha rajado, pero literalmente, o sea, pero es que los grandes países no logran tener el número, son muchos los pequeños del Caribe. Y justamente ese era el tema, ¿no? La propuesta entre los países grandes, la propuesta digamos, de México, Chile, creo que Canadá estaba ahí, y del otro lado la de CARICOM, y entre las dos no hubo forma de llegar a nada, ¿no? Pero digamos, eso no es nuevo, digamos, CARICOM o los países del Caribe siempre han estado moviéndose un poco entre la abstención y el apoyo directo a Maduro, ¿no? Precisamente porque dependen de su petróleo. Entonces, en ese sentido yo veo el músculo muy débil. Claro, Almagro puede decir lo que quiere, el tema es que obtenga los votos, que lo logre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ser algo que pudiera ser, pudiera haber algún cambio ahora que tengan la reunión en vivo aquí en México. Y bueno, yo creo que esto de los 800 millones de dólares que tiene ahora Maduro, pues es una mala noticia para la búsqueda de la democracia, ¿no? Porque realmente no sé cuánto tiempo le dan a él, pero cualquier tiempo que le den va en contra de la manifestación en las calles, ¿no? Que es la que ha estado liderando a la oposición, ¿no? Más que la oposición liderando a ella, las calles han estado liderando a la oposición, pero no sé eso cuánto combustible tenga, ¿no? Y con este tanque que le llega a Maduro. Es que desgraciadamente no es solo el combustible que tiene, sino la fuerza que lo está sosteniendo detrás, que es lo que yo he planteado, ¿no? Es decir, que hay una fuerza política real, material, objetiva, que está ahí actuando. Y creo que los hechos, yo creo que lo demuestran, ¿no? Es decir, en todo lo que hemos comentado, ¿no? Tanto lo de la OEA, como lo del Papa, como lo de Zapatero de pronto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, fíjate, antes, por dejar yo de hablar del tema, para que se vea cómo está influyendo en Colombia en la política, cómo el gobierno, el presidente, es que ya le importa, pero descaradamente, le importa un carajo la opinión pública. O sea, es un presidente que ya está por debajo del 20-25% de apoyo, ¿no? Y sin embargo sigue con el programa. Es decir, ¿por qué? Porque ya tiene claro qué apoyo tiene detrás. Y es esa fuerza, es ese programa socialdemócrata que no piensa dejar caer a Venezuela ni a los países de alrededor. Así de claro, ¿no? No sé, Miguel, no sé si algo hay en España que se escucha o que se ve, no sé. No, aquí prácticamente sobre el asunto de Venezuela la información que llega es bastante poca, sobre todo se centra en la lucha, digamos, de intereses dentro del régimen chavista entre el presidente Maduro, que digamos que representa lo que sería la parte central o principal del régimen chavista, y luego la parte de la MUD, de Capriles, etcétera, que en realidad es parte del mismo régimen chavista, pero que lo que está haciendo es luchando por aumentar su reparto,
por acceder a una mayor parte del botín, por integrarse dentro de ese régimen chavista, a lo cual pues Maduro se niega porque pretende, digamos, concentrar aún más el poder de lo que está. Por eso pues se ha recurrido a lo que él llama la constituyente, con lo cual se arroga a sí mismo la potestad de ser un poder constituyente que ya está constituido, en fin, una cosa un poco disparatada. Y de lo que no se habla en absoluto es de la parte más relevante de todo esto, que es el proceso insurreccional del pueblo venezolano, al que se pretende atribuir todas las manifestaciones y todas las movilizaciones en las calles. Se pretende dar la sensación de que eso está dirigido o liderado por la Mesa Unida de Negociación o la Mesa Unida Democrática esta venezolana, cuando en realidad no es así, es al revés. Lo que están tratando es de situarse a la cabeza de esa movilización y utilizarla primero para digamos, desalojar las calles y dejarlas que la gente vuelva a sus casas, por decirlo de alguna manera, y que ellos puedan repartirse y negociar. Pero desde luego por ahora no están teniendo éxito, afortunadamente. Y el pueblo venezolano, pues bueno, se está un poco dando cuenta de la situación y viendo, digamos, el régimen que ha quedado al desnudo con estas operaciones, pues está clamando realmente por su libertad y muchos de los eslóganes o de las pancartas o de los gritos que se escuchan en las calles, pues van en esa dirección, en la dirección de reclamar una libertad para el pueblo venezolano antes que otra cosa y que en primer lugar, por supuesto, caiga el régimen chavista y después, una vez que haya caído, pues con libertad puedan darse una constitución y se pueda elegir a la representación. Que me gustaría escucharos a vosotros por saber, obviamente, vuestro buen criterio, que no opinión, porque recordamos que aquí opiniones no, aquí lo que buscamos son criterios. Es decir, si a los dos os preguntaría una, si ese análisis que he hecho lo veis creíble o lo veis un criterio válido desde el NCRC y desde nuestra base política, científica, política, o lo veis errado. Es decir, y por otro lado, tal vez ¿cómo veis el que si el gobierno de Estados Unidos se va a atrever a llegar a cerrar el grifo y a hacer ese jaque a PDVSA que podría cargarse el régimen de una, ¿no? Es decir, las dos preguntas, me gustaría... Hombre, ahí hay dos temas. Por un lado, desde luego es imposible de predecir o saber exactamente si la amenaza, digamos, que ahora mismo está anunciando el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump se va a llevar a término o simplemente, digamos, es, por decirlo de alguna forma, una fanfarronada, pero lo que está claro es que ahora mismo muestra la intención de presión y los intereses tan grandes que se mueven en Venezuela, en los cuales, pues desde luego, los Estados Unidos son una parte importante de los intereses que existen allí, pero desde luego eso está fuera, digamos, de esta otra realidad que yo estaba exponiendo y que es la realidad del pueblo venezolano. Claro, pero es el que se quiere aplastar, el que se quiere controlar, el que no se quiere que ocurra espontáneamente, que surja algo del pueblo espontáneamente o de su libertad, ¿no? Sí. Claro, que es el engaño, digamos, y la tergiversación o la confusión que se crea, pues, por la opinión publicada principalmente por los medios de comunicación aquí en Europa y en España, donde se trata únicamente, digamos, de lo que ellos llaman los asuntos de Estado, es decir, donde se refleja únicamente la lucha de poder que existe dentro del régimen chavista de diferentes intereses, pero se está dejando fuera de lado lo que es la posición del pueblo venezolano, que está ajena a esos intereses, que está padeciendo una situación absolutamente crítica de carencias básicas de supervivencia y incluso hambre, etcétera, etcétera, y esa parte pues se obvia cuando entonces todo se reduce, pues digamos, o se simplifica en forma de lucha de partidos, que es como se entiende la política aquí en Europa y en España,
Y claro, pues se hace ver que únicamente existen esas dos posiciones cuando existe una tercera muy clara y que está empezando a aparecer en Venezuela o que ya desde luego es evidente, y que es la insurrección del pueblo venezolano en una situación previa a lo que podría llegar a ser una revolución, y ojalá lo fuera, porque digamos no responde a esos intereses que se están moviendo en el pueblo venezolano. Entonces, desde ese punto de vista, el análisis de Vicente Ferrer, que desde luego es interesante, pero es muy difícil, digamos, aproximarse o vaticinar, digamos, a futuro lo que va a suceder, porque estamos hablando de asuntos de auténtica política y de lucha de intereses, en los cuales, pues bueno, no se puede saber exactamente cómo van a discurrir y cómo se van a desarrollar. Y yo, en respuesta, pues mira, a mí me parece muy lógico el criterio como lo estás exponiendo. Yo creo que evidentemente hay una relación entre todo lo que estás mencionando, ¿no? De repente creo que lo difícil del análisis es tratar de identificar quién es el que está detrás, o sea, quién es o por dónde se mueve este establecimiento socialdemócrata que busca que se establezca el estado de partidos en todos los países, ¿no? Y bueno, normalmente, bueno, uno de los puntos que estás poniendo en la mesa y que me sorprenden es su relación con la alta finanza de Estados Unidos, ¿no? Porque normalmente son como élites más burocráticas, al menos en mi cabeza, ¿no? Que tanto económicas. Pero a mí me parece en tu cabeza americana, claro, no europea. En Europa sabemos que eso tiene una relación directa. Sí. Entonces, digo, yo trataría de profundizar bien, tratar de identificar esa fuerza, ¿no? Exactamente de dónde viene. Pero sí, no es casual, ¿no? Que al mismo tiempo estén las reuniones entre el Vaticano, Zapatero, estos fondos que están fluyendo a Maduro. Yo creo que no es casual, hay que dejar avanzar un poco más el tema y viendo cómo van siendo las reacciones. Y sobre el tema de cuánto, o sea, de si realmente se va a ir a fondo Trump en esto, pues eso ya creo que sería más especulación, porque no tenemos muchos datos como para poder saber. No, pero eso lo me parece porque una jugada muy acertada en este momento y ver quién reacciona, ¿no? Ante desgraciadamente, con el antecedente que hemos tenido ante Rusia, invita a ser pesimista, en el sentido que Trump, que es anti-establishment, eso está claro, ¿no? Y que ya hemos dicho que ya unas veces consciente y otras inconscientemente está provocando unos cambios contra el establishment. No se atreve hasta qué punto, me invita a ser pesimista, no se atreverá a apretar el botón rojo y lanzar ese pedazo de pepino contra, en este caso, una parte importante del establecimiento de Washington, que es la idea internacional, que es el mundo del petróleo relacionado con el Estado, ¿no? Con los Estados. Sí, el tema ahí es que en la retórica y en muchas de las acciones ha sido anti-establishment, sobre todo anti-establishment político, ¿no? Pero realmente se ha alineado con el establishment militar, ¿no? Y prueba de ello está tanto el alza de presupuestos como las ventas que acaba de hacer en Arabia Saudí. Es decir, en ese sentido no es tan anti-establishment, más bien está aliado de una parte. Cuando se arrugó ante el porque es que si no lo mata, ¿no? Claro. No hay opción. Necesitaba no tener todos los frentes abiertos y claro, aliarse con uno para... Ahí está. Sí, o sea, la parte militar está ahí, ¿no? Yo creo que probablemente lo que está haciendo es poniendo un límite muy claro, ¿no? Como diciendo, esa jugada
tiene estas consecuencias, pone el jaque, y si vuelve a haber otra, yo creo que la actuará, ¿no? Pero yo creo que está como diciendo cuál sería su postura si esto sigue, ¿no? Yo creo, poniendo un límite. También sería interesante, sí. La acción de Goldman Sachs, por otra parte, tampoco es que se haya visto muy afectada después de eso. Es decir, ese día perdió como 3 y tantito %, no, hombre, y se ha venido recuperando. No está digamos que viene en una tendencia a la baja en los últimos meses, pero tampoco es que esto se haya visto como una gran afectación a su imagen, ¿no? Muy bien, pues no sé si queréis añadir algo más, o yo creo que podríamos hacer ya una pausa, un pequeño descanso y retomamos después, ¿de acuerdo? Pues nada, volvemos enseguida, hasta ahora mismo. Muy bien, queridos amigos, pues hacemos un pequeño descanso y ahora mismo volvemos. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. Muy bien, queridos repúblicos, ya estamos de vuelta. Miguel, cuando quieras. De acuerdo, bueno, pues una vez que hemos tratado el tema sin duda pues más importante de política internacional en este momento, por lo menos que pueda afectar, digamos, lo que es la relación entre países y los hechos que se están desarrollando especialmente en Venezuela, pues como ha sido el anuncio por parte del gobierno de Trump de esa supuesta intención de sanciones y de cortar la relación comercial del petróleo con PDVSA, pues cambiando ahora un poco de tema, vamos a tratar un tema también controvertido y desde luego que alimenta bastante pues a todos los amigos de las teorías de la conspiración y demás, como es el club menos secreto del mundo, como lo llamo yo, porque hace unos años bueno, pues existía toda una serie de mitificación de lo que es el club Bilderberg, que es al cual me estoy refiriendo, y bueno, pues evidentemente es un club, por llamarlo de algún modo, un lobby o una reunión de personas influyentes de todo el mundo, donde sin duda pues se manifiesta, digamos, las posiciones de una parte importante del establishment a nivel mundial. Y bueno, pues en estos días se están reuniendo, creo que es en Virginia, en Estados Unidos, pues desde el día 1 hasta el día 4 creo que tendrán lugar estas reuniones, donde desde luego pues se expresan por lo menos las intenciones que tienen muchos de estos grupos de presión a nivel internacional, pero bueno, una cosa son las intenciones que tengan, otra cosa luego es la práctica de esas intenciones y en fin, bueno, pues cómo se desarrolle todo esto. Y bueno, pues para hablar de este tema nos va a comentar algo Vicente Ferrer, así que adelante, Vicente, cuando quieras. Sí, no, muchas gracias. Como dices, era interesante, aunque sea un par de minutos, sobre este tema, porque tampoco vamos a hacer, a taparnos los ojos, ¿no? Por supuesto, como tú has dicho, ha habido una demagogia, bueno, no una demagogia, sino mucha fantasía, mucho mito urbano, ¿no? Entonces, merecemos, antes de entrar en el tema más profundo, tema importante como es el de México, a partir de como que nos explicará Mauricio, comentar ¿qué es Bilderberg? Bilderberg, primero, como bien ha dicho Miguel, es decir, acaba siendo pues un intento de grupo de lobby mundial, internacional, que trata de influir por sus intereses lo más posible, ¿no? Es decir, pero sí que queremos observar unas características, ¿no? Bilderberg surge
surge, como surge la Unión Europea, pues casi paralelamente, entre un príncipe, un señor de Holanda, por cierto, con grandes connivencias había tenido el nazismo, con la corona británica y tal, y organizan en el Hotel Bilderberg la primera reunión, ¿no? Que las personas trataban de tener más influencia política y económica y relacionadas entre sí, ¿no? A lo largo de los años hemos visto unas características, las comentábamos, ¿no?, en otro momento. Es decir, realmente qué capitalismo, qué personajes importantes van a Bilderberg. Curiosamente, los que tienen algo que ver o bastante con eso que estamos llamando el estatismo o el estatalismo internacional, esa socialdemocracia democristiana, esa corrección política estatalista que se trata de imponer, ¿no? Ahí vemos que van pues desde el Slim de México de España, por ejemplo. No sé si a lo mejor fue invitado algún año Mancio Ortega, pero realmente quien es un socio permanente es Cebrián, del grupo Prisa. Es decir, curiosamente toda esa gente relacionada con los grandes grupos económicos que hemos comentado, que son el fundamento, los pilares del establecimiento tanto en Washington como en Bruselas y en los diferentes países del continente, sobre todo del continente, ¿no?, de europeo. Tanto por una parte de las grandes industrias de infraestructura y comunicación, por un lado, y por otro lado las industrias que tienen que ver con el petróleo y también con el petróleo y con el armamentístico, etcétera, ¿no? Y farmacéutico, ¿no?, dentro de esa investigación en el ámbito de lo sanitario, que es de lo que más de lo que más mueven en presupuestos, en Europa sobre todo, en presupuestos de Estado, ¿no? ¿Quién es uno de los últimos que los han invitado? Como un payasete va por ahí, fijaros, ¿quién? Pues Albert Rivera, por ejemplo, ¿no? Es decir, es el último invitado de Bilderberg, ¿no? Estará todo henchido, él contento, claro. El hombre, entro en la puerta de Bilderberg, ¿no? Estará ya soy del establishment mundial, debe haber hecho una fiesta sin duda, y tal, con globitos y todo y tal. Y pues bueno, entonces es curioso que este año, como muy bien ha dicho Miguel, es en Virginia, es en Chantilly, en Virginia, ¿eh? O sea, se han puesto todos estos datos. Por cierto, como dice Miguel, sí, es verdad que no es tan secreta, pero no es tan secreta, oye, curiosamente, gracias a los rusos. Gracias a los rusos, que no les da ni una puñetera gracia a Bilderberg. Se toma muy en serio Bilderberg, será por algo, ¿no? Es decir, en este caso, pues es el economista Valentín Kalasonov, pero suele ser en otros, ha habido otro más folclórico por ahí, que era este ruso de grandes bestsellers, que ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, siempre son gente, en los últimos años sobre todo, relacionada o cercana a Putin, que no le hace ninguna gracia que haya, que traten de moverle los hilos, sobre todo desde la gente que va a Bilderberg. ¿Quién iba a Bilderberg de España normalmente, aparte de Cebrián? Pues curiosamente la corona española, ¿no? Normalmente Sofía, pero realmente en nombre de Juan Carlos, que como sabemos ha sido por antonomasia posiblemente el mayor comisionista del planeta durante décadas, ¿no? El hombre clave entre el mundo de los jeques petroleros y el mundo del Occidente, ¿no? Por supuesto a nivel estatal. Y como muy bien estábamos comentando antes, y muy acertadamente, yo hablaba de capitalismo de Estado y Miguel ha hablado de capital. Realmente eso es el capital de Estado con mayúsculas. Y eso sí que puede representar bastante Bilderberg. En definitiva, una fuerza importante, evidentemente nada de chorradas del gobierno del mundo, ya quisieran ellos, lo intentan, pero no es así. Pero desde luego si representan algo y coinciden en algo, es desde luego que es el centro de ese mundo estatista, socialdemócrata, de ese capitalismo de Estado que se mueve a nivel internacional y con protagonistas. Mauricio decía hace unos minutos que identificar realmente es creíble, pero identificar realmente quién está detrás de todo eso, pues ¿quién está detrás?
Mauricio, de, por ejemplo, en el referéndum en Colombia o en Venezuela ahora? Pues curiosa, o sea, los de siempre en ese ámbito. Es decir, el grupo Prisa en comunicaciones, las grandes infraestructuras, ya sea SACIR o HL o ACS, de España, de todas las grandes multinacionales de Slim o de Murdoch, es decir, la gente que está relacionada con ese ámbito estatista y que le interesa que sobre todo, no caigan. Perdona, sí. Vicente, sí, que sobre todo va ligado al concepto de lo que hacen llamar o que se conoce como el nuevo orden mundial o el orden mundial, que evidentemente desde el punto de vista de los integrantes de esas reuniones de clubes como Bilderberg y otros, porque sí, como Bilderberg existen otro tipo de reuniones. Hay uno mucho más institucionalizado, ya está patrocinado por la ONU, que es el CFR, el Council for Relations. Claro, encima pagado por la ONU, por todo. Claro, y por ejemplo, pues como bien estaba explicando Vicente, Putin es contrario a esos intereses y China, por lo imagino tanto, que también, ¿no? Claro, entonces, pero y bueno, en este desde momento luego se les ha colado Trump y precisamente, fíjate, el tema principal, según los rusos, es la administración Trump. Informe de avances, no sabemos de qué avance, ¿no? Y la actividad de la OTAN, por supuesto, las guerras de información, el papel de Rusia y de China. Claro. En fin. Pero lo que quería yo explicar, haciendo, digamos, un análisis un poco más profundo de lo que realmente es este concepto, digamos, del nuevo orden mundial o lo del orden mundial, es que, por supuesto, esa idea, por lo menos, es la que pretenden tener las personas que lo integran, a las cuales les gustaría, sin duda, que existiese un orden, que no existe porque es imposible, pero sin duda a ellos les honrará, digamos, o les satisfará bastante que la gente de la calle, digamos, o que la opinión pública considere eso como un supuesto orden, porque eso, digamos, es lo que puede satisfacer sus egos de alguna manera, en el sentido de que les reafirma en su intención, que realmente es la de crear un orden, por supuesto, que es la intención siempre de cualquier gobierno y de cualquier poder estatal y de cualquier persona que esté en las altas finanzas y que maneje, pues, grandes capitales, etcétera, etcétera. Eso es normal. Y bueno, pues una de las herramientas de las que se vale esta intención, digamos, de crear ese orden, pues es la sociología, que por eso aquí en Europa es algo que tiene tanto auge, porque es una herramienta que permitiría o permite, digamos, o pretenden que sirva, pues eso, para la integración de masas, para observar a la masa social, digamos, como grandes grupos digamos, como si no hubiera individuos, sino que solamente hubiera masas. Y bueno, sobre este tema me llamaba la atención. Ayer apareció un artículo en el diario El País, que escribe una tal Belén Barreiro, que fue, pues, la directora del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas aquí en España, que va, pues, muy en esta dirección. Y bueno, pues, como todos los sociólogos, el título de su artículo era Las nuevas 4 Españas, que ella, sitúa... Ya vamos por 4. Sí, ella sitúa las 4 Españas ahora en lo que llama el mundo analógico y el mundo digital, y la pobreza analógica, la pobreza, en fin, bueno, una serie de disparates y de simplificaciones realmente absurdas, pero bueno, que es lo que sirve un poco, pues, para tejer esto que se supone que vendría a ser una suerte de orden, donde realmente no existe, y que realmente, pues, es la intención de adocenar a las masas en torno a ideas, pues eso, estatales y originadas desde el poder, vaya. Mauricio, en ese sentido yo he escuchado mucho sobre todo este movimiento tanto socialdemócrata como estatista, de capitalismo estatista, y que Bilderberg es un ejemplo. Se tiene a México como el gran ejemplo, su gran éxito. El gran éxito es México y el sistema que lograron instalar ahí, ¿no? En realidad ahora el sistema estatista en México está más que vigente, porque justo acaban de
terminar las elecciones del domingo, claro, que hemos venido cubriendo mucho aquí, y con una victoria del PRI, ¿no? No muy segura, pero finalmente todos los mecanismos corporativistas de compra de voto, de movimiento de votantes, de presencia de secretarios de Estado, medio gabinete ahí metido, manejo de los programas sociales y de apoyo con fines electorales, pues se conjuntó en una elección bastante sucia, pero que no deja lugar a que una impugnación pudiera echarla abajo, ¿no? El árbitro fue bastante parcial y, digamos, por omisiones desde todo el proceso, o sea, desde que se presentaron evidencias de la compra de voto, pero ya una compra muy descarada, es decir, ya se daban las tarjetas de apoyos que el programa prometía, se daban a los diferentes electores diciendo, una vez que ganemos y entremos en poder, ahí van a recibir el apoyo social que es de un programa estatal. Es decir, está estatalizado hasta la compra de votos de una manera muy, muy clara. Entonces, es que ya ahora no se deja la corrupción y a la sociedad civil, por favor, es que es terrible, ¿no? Sí, sigue. Sí, ¿no? Y la situación es que el Estado de México tradicionalmente es un estado que vende bastante su voto y que en el cual el corporativismo es un factor muy importante a tomar en cuenta y no se supera. Es decir, la oportunidad que podía haber ahora, sin que sea ninguna alternativa real, porque ese sistema de partidos igual. Pero digamos, la alternativa superior al 10%, superior al 10%, por ejemplo. Lo digo porque en Colombia se calcula que la compra de votos entre el 5 y el 10%, por eso se sabe que Santos no ganó las últimas elecciones, pero lo aceptaron todos, ¿no? Pero es en torno al 10%. ¿En México quieres decir que es muy superior al 10% la compra de votos? Pues mira, no tenemos datos concretos de los que echar mano sobre eso, pero digamos, si era muy difícil que tú encontraras alguien que apoyara verdaderamente al PRI en la calle. Es decir, los votos que sacaron, o sea, toda la zona alrededor de la Ciudad de México, toda la zona urbana, la ganó Morena, la ganó el partido de López Obrador, y con algunas excepciones que ganaron otros de oposición, pero el PRI en la zona urbana no ganó nada. De hecho, en términos, y lo hablábamos la vez pasada, en términos de partido, el partido de Morena tuvo más votos que el PRI, pero su alianza con partidos pequeños, el Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social, le permitió tener 2 puntos porcentuales más como candidato. Entonces, aunque están celebrando que ganaron la elección y que sobre todo van a obtener los recursos para financiar el 2018, la verdad es que era un estado que normalmente dobleteaban o que tenían mayoría absoluta, sobre arriba de 40, 51, ¿no? Y la verdad es que la alcanzaron a pasar muy difícilmente, y toda la zona rural y la capital del estado Toluca, que es donde más está la maquinaria de compra de voto del PRI, pues te digo, es muy difícil determinar un porcentaje, pero es un hecho que el votante del Estado de México, y creo que esta es la reflexión más hacia lo que le interesa al MCRC, el votante del Estado de México está acostumbrado a que el momento previo a la elección es el único momento donde puede obtener un beneficio real y tangible de eso, y en lugar, digamos, está formado en la idea de no construirse él como ciudadano algo, sino de estar pidiendo que le den. Entonces, eso es un panorama para eso precisamente votan, para dejar de ser ciudadanos, efectivamente. O sea que es lo mismo que sucede aquí en España, donde votar es precisamente el momento en el que renuncias a tu ciudadanía porque te sometes, digamos, y aceptas la tutela, digamos, por parte del Estado y de una clase política
con lo cual precisamente ese es el acto en el que se representa, porque no es más que una representación que se hace, donde al depositar ese voto, pues precisamente estás renunciando a ser un ciudadano de pleno derecho. Estás aceptando efectivamente vivir. El punto al que voy llega mucho más a fondo, es decir, en México está mucho más dentro del tejido, y te voy a explicar por qué, porque se ha notado, y no hemos tratado aquí el tema de los famosos guachicoleros, que son las mafias que roban el combustible, que lo sacan directamente de los oleoductos de Pemex para venderlo en el mercado negro, que es una industria gigante, más de 2.500 millones de dólares, una locura, que tiene que tener connivencia con gente de dentro de Pemex, y la situación es que tiene una base social ese movimiento del crimen organizado, tiene una base social porque la gente tiene tan adentro el vivir del Estado, que incluso si el Estado es una organización criminal, pero mientras le den para sus tratamientos médicos, mientras le den para lo que sea, alimentos, apoyos, están dispuestos a irse no solo con el del partido que sea, sino con el del crimen organizado que sea. Entonces, realmente ayer comentaba yo con Vicente que la situación en México está bastante estancada porque precisamente este tejido de ser absolutamente pasivo y de no construirse nada, sino estar esperando quién es el que da más, eso es lo que debilita además fértil para el crimen organizado y para cualquier partido. Entonces, digamos, en este tema de cuál es el porcentaje que vende su voto, pues es que, no sé, probablemente ese mismo 33 que votó por el PRI. Es decir, yo no veo a nadie votando por el PRI que no reciba un beneficio inmediato a través de o sea, de ser decir, parte de funcionarios o inmediato que ya cobran, a partir de la compra. No hay más. Tiene que ser funcionarios más un porcentaje que es directo, ¿no? De compra directa. Exactamente, o sea, o es mediato a través de influencia y de que son ellos parte de la oligarquía y se benefician en crear negocios y demás, o el beneficio es inmediato a través de un programa, de una compra, de algo, ¿no? Porque pues es así, ¿no? Entonces, el tema ahí es que en este termómetro, en este toma de medida de cómo está la situación, pues lo que se ha demostrado es que eso sigue dominando, ¿no? Inclusive en otro de los estados, que probablemente ese sí vaya a juicio, porque la diferencia de votos, digamos, en el Estado de México, la diferencia de votos a favor del PRI era de 200,000, es algo prácticamente incontrovertible. Pero la diferencia de votos en Coahuila fue de 10,000 o de 9,000 y se está reduciendo. Entonces probablemente ahí sí estamos hablando de un tema que va a acabar en los juzgados, pero nuevamente es un estado que gobernó el PRI, que endeudó el PRI, tuvo el incremento de deuda más grande visto en todo el país. El exgobernador fue investigado, fue detenido en España y después liberado también por apoyo de la presidencia, y está volviendo a ganar el PRI. Y inclusive el PRI aliado con otros partidos, entre los cuales el mismo exgobernador del que hablamos se postuló como candidato. Es decir, el tema con el ciudadano mexicano no solo es que no tenga memoria histórica o que viva enajenado en los medios. El tema es que mientras obtenga un beneficio inmediato, está dispuesto a que, como todo lo demás es engaño, pues no importa a quién le vote. Es decir, no existe una posibilidad en su mente de una alternativa a la clase política actual. Entonces, al menos mayoritariamente, por cómo se vio el resultado aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora dicen, bueno, es que en Nayarit o en otros estados han ganado candidatos de la oposición. Fíjense cómo está de corrupto moralmente esto, que, por ejemplo, el que ganó en Veracruz, donde fue el escándalo ahora del gobernador, que también endeudó y demás, es de una alianza de la derecha con la izquierda para postular a un expriista. Entonces, así puede ganar cualquier cosa. Pero, el tema es Mauricio,
Mauricio, por eso, desgraciadamente, creo que México es en realidad incluso más que Europa, que ya es decir, que desgraciadamente es el paradigma de la institucionalización. Bueno, lo decía el mismo nombre del Partido Revolucionario Institucional. Claro. ¿Cómo puede ser revolucionario institucional con un par? Claro. Entonces, creo que el paradigma, ¿no?, de la integración, no, prácticamente la absorción de la sociedad entera por parte de la estructura del Estado, ¿no? Es decir, pues mire, yo creo que... Es más, fíjate, algo como la masonería, es decir, que se supone de las mentes libres y de tal, es decir, en México hasta fue absorbido por el Estado. O sea, que ya es difícil, ¿sí? O sea, la masonería en México tiene un carácter absolutamente nacional y estatal. O sea, la organización masónica, por ejemplo, en México ya está separada, ha sido, por cierto, de las más fuertes, y bueno, tú sabes, imagino que en el PRI no ha habido ni un solo presidente del PRI que no fuera de la masonería, eso sí, mexicana, ¿no? Es decir, ya se separó, por supuesto, la institución británica ni la francesa, es mexicana. O sea, hasta la masonería la lograron institucionalizar, que es el colmo. Masonería de Estado. Sí, y es bueno, es otra antítesis, no es como revolución institucional, es fantástico. Entonces yo lo veo desgraciadamente, Mauricio, de verdad, y no es por deprimirte, es decir, fíjate, en una situación tan dramática como la de venezolana, entiendo más la esperanza en Franceschi, aunque, como hemos dicho, y yo insisto, lo siento, es decir, el mayor enemigo de esa insurrección popular, desgraciadamente, ni es Maduro, ni son los tanques de Maduro. Desgraciadamente está muy por encima y es una losa gigante internacional que va por ellos, pero aún así tienen más posibilidades que México. Es que México es algo, o sea, que no sé, solo veo que alguna vez estallará por vía revolución pura y dura, ¿no? Es decir, será como una olla que de pronto haga boom y estalle. Es que realmente complicado. Probablemente. El tema también es, o sea, es un paradigma respecto a la forma de estatalizar y de integrar todos los factores de la lucha de poder en un solo sistema, pero el tema del paradigma es que dejó de funcionar para crear un gobierno estable desde 2006, es decir, eso de ser el paradigma podría yo concederlo hasta la apertura de partidos del 2000, pero el tema es que se está haciendo tal caos y tal falta de cumplimiento de la ley en todo el país que estamos en una ruta hacia un estado fallido. Entonces ahí todo... Ahí sí. Bueno, eso es otro peligro, eso es verdad. Pues eso es un peligro aparte, el del estado fallido, ¿no? Así que... Sí, pero el tema es que no viene ninguna solución dentro del propio estado de partidos. Más bien viene para peor. Porque... Fíjate, yo me llegué, Mauricio, comenta esto, yo me llegué a creer lo de Morena en serio. Hace 2 o 3 años no me considero de izquierda, bueno, de esa izquierda que coloquial y oficialmente se le llama izquierda, que era Morena, pero sin embargo veía que Morena, y al menos por ejemplo yo recomiendo los discursos de Paco Taibo en YouTube, y me parecía fascinante que por fin en el continente y en Latinoamérica, oye, algo de izquierdas, que se define a sí mismo de izquierdas y que no apelara ni al comunismo soviético, ni a Stalin, ni a Mao, sino que apelara a la libertad en la sociedad civil. Entonces, a mí eso, porque es la primera vez que yo lo vi en todo el continente, definiéndose de izquierdas y encima queriendo que sea la sociedad civil la que prevalezca. Eso no es que nunca lo había visto hasta ese momento. Sin embargo, por lo que tú dices, al final Morena parece que al menos sus dirigentes acaban comportándose igual, ¿no? O quién sabe qué va a pasar con López Obrador. Pues mira, tienen dos temas importantes. Uno es que están aceptando las reglas como están,
de lo cual ya también comentándolo con don Antonio, comentaba que pues es precisamente la receta de alinearse a lo que va a haber después, o sea que ningún cambio puede venir de dentro, y que tienen, digamos, tanto López Obrador como muchos de los cuadros, pues vienen del mismo PRI, ¿no? Entonces sería muy poco razonable creer que una vez que tengan el poder serán diferentes. Sin embargo, tampoco han tenido demasiadas oportunidades. Fueron grandes ganadores porque cuando se postularon los candidatos empezó en lugares muy bajos la candidata hacia el Estado de México y acabó pues en una lucha de dos y a punto de ganar, sobre todo lo que es importante si ven el mapa es que con toda la zona metropolitana, que es donde vive más gente de la Ciudad de México, incluso más que en el Distrito Federal, toda la zona metropolitana ganó ella, ¿no? Entonces, aunque no ganan la gubernatura, y quizá eso que le podía haber pasado a Morena, porque ahora nadie va a estar juzgando los actos de ella como gobernadora, sino que se va a mantener como una vela prendida para el 2018, un poco fuera de la crítica, ¿no? El que va a estar en la crítica va a ser el PRI que toma el gobierno. Entonces, probablemente el resultado para Morena no sea nada malo, es decir, que quedó como una facción de cambio que si se empiezan a sumar las áreas metropolitanas y las zonas donde son fuertes, pudiera ser un rival muy serio para 2018. Yo te digo, no es que tampoco la guerra fue muy sucia y lo más que le sacaron fueron detallitos comparado con lo que hemos visto de los otros partidos, pues algo de alguien que daba dinero en efectivo a la campaña y tomaron video y cosas así, pero nada relativo al tamaño de como suele ser en otros partidos. Y si realmente si eso es lo más que le pudieron sacar, pues significa que hay muy poco. Claro, pero esa es la pequeña corrupción, como la que existe aquí en España, que son casos personales y puntuales, que eso en realidad no es nada. O sea, que decir, es la corrupción, digamos, un poco espectacular, porque es la que mueve a las masas y puede condicionar a los votantes en una dirección u otra, pues a base de esos casos que salen en la prensa, que es lo que llega a la opinión pública, pero realmente eso no es la corrupción importante, eso es una corrupción casi anecdótica, porque la corrupción, gran corrupción, es la corrupción del Estado, del propio régimen, la corrupción institucional, que es la corrupción que nunca sale en la prensa, de la que no se habla. Lo mismo aquí en España que por lo que estás comentando tú sucede en México, y que es realmente el origen de toda esa corrupción luego que se manifiesta, digamos, en el efecto de esos casos puntuales de corrupción que, bueno, pues tanta alarma producen y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, pero bueno, esos no son nada más que digamos los que reciben las propinas casi de la corrupción a los que se soborna para determinadas funciones o los que se benefician, digamos, de alguna forma, pero el origen de todo eso es muy anterior y desde luego, como decías tú antes, desde dentro no se puede hacer nunca más que reformas, que por supuesto los que sean reformistas pues son muy partidarios de todo lo que sea desde dentro. Pero claro, desde el punto de vista de la hegemonía civil, que es lo que defendemos en el MCRC, y de las bases formales de la democracia, ningún partido se llame de izquierda o derecha, que por supuesto para mí no existe, porque para mí dentro del Estado nunca puede existir la izquierda, o sea, sin libertad política no tiene sentido hablar en esos términos. Ningún partido se va a disolver, digamos, o favorecer medidas que disuelvan a los propios partidos, que les vayan quitando poder para dárselo a la sociedad civil, porque el partido que sea, sean cuales sean sus intenciones, lo que trata es de establecer su orden, que es el tema que cuando hablábamos antes con respecto a Bilderberg y este tipo de lobbies, que siempre tratan de establecer un orden, sea el que sea, que responda a los intereses que responda. Un partido, le podemos llamar marxista o le podemos llamar como queramos, lo que intenta es establecer su orden, su propio poder y su propia concepción, digamos, del Estado. Entonces, eso desde el punto de vista de la hegemonía civil es algo irrelevante, cuál sea ese orden. Nunca un partido
va a favorecer su desorden, digamos, desde su óptica para dárselo a la sociedad civil y que desde ahí se emerja, digamos, el poder, que es la base de la democracia. Es correcto. Señores, nada, les quiero informar que llevamos 1 hora y cuarto. Lo digo por si quieren ir acabando también. Oh, claro. De acuerdo. Pues realmente es eso. Yo, digamos, veremos qué se resuelve en los tribunales. Respecto al Estado de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que había sido una elección muy sucia y que lo único que podían hacer era no ir al recuento, pero sobre todo iba a impugnar la actuación de la autoridad electoral, porque hay un antecedente que lograron anular una elección, no de ese nivel, pero anular una elección por completo en un municipio. Entonces van a buscar por ahí, pero es institucional. Entonces, pero por lo que se ve, pues el PRI todavía se está defendiendo con las uñas, aunque gana, pero es una victoria pírrica porque realmente está perdiendo bastante comodidad en su casa. Y bueno, en Coahuila probablemente se vaya a los tribunales. Entonces eso es lo que ha pasado. Vamos a ver los resultados oficiales, empiezan a fluir al final de la semana, entre miércoles y viernes. Lo comentaremos el siguiente lunes finalmente qué pasó y qué significa eso. De entrada aquí, pues el peso se fue para arriba, OHL se fue 5.5% arriba porque está vinculado a los que están en el estado, y la bolsa muy tranquila, ¿no? O sea, diciendo el Estado se mantiene, ¿no? Muy bien. Muy bien, señores. Bueno, pues, sí, despide si quieres, Juanma. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a Vicente, a Mauricio y por supuesto a ti, Miguel. Hasta la próxima. Un saludo a todos y hasta la próxima, queridos oyentes. Un saludo a todos. Hasta luego.